Queridos amigos, bienvenidos a este programa especial. Estamos iniciando una nueva serie de estudios. El tema de este trimestre es el descanso, pero el descanso en Cristo, lo que la humanidad necesita actualmente. Y precisamente el tema de hoy es cómo vivir en una comunidad, en una sociedad ocupada, en una sociedad que vive 24 horas y 7 días de la semana activa. Bienvenido, bienvenida a esta lección importante de este momento. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es cómo vivir en una sociedad 24/7. Estamos viviendo en una situación en la que aparentemente tendríamos que tener más tiempo porque nuestra sociedad ha inventado muchos elementos que ayudan a agilizar, a hacer las cosas más rápido, pero cada vez nos encontramos en una situación en la que no tenemos tiempo. ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Tenemos dos invitados especiales hoy. Tenemos al pastor Gilmar Carrizal. Bienvenido, querido Gilmar. Un saludo a nuestra audiencia. Gracias, pastor. Una alegría estar con ustedes acá. Un saludo para todos los que nos escuchan en este momento, listos para estudiar la palabra de Dios. Bueno, también tenemos la presencia del pastor Eber Piñeiro. Eber, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia y luego guíanos en una oración, por favor. Muchas gracias. Es una alegría compartir siempre este programa que nos lleva la palabra de Dios a los diferentes lugares donde nos encontramos. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por este momento que nos permite compartir las experiencias basadas en personajes de la Biblia, pero también experiencias personales de quienes compartimos este momento. Te agradecemos, buen Dios, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de encontrar consuelo, esperanza y sobre todo verdades que nos ayudan a vivir cada día. Entregamos este momento, suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El término 24/7 se ha hecho muy común últimamente. ¿Qué significa eso, Gilmar? Y bueno, pastores, 24/7 lo vemos, ¿no?, en diferentes entidades bancarias, inclusive cuando uno habla de estar todo el tiempo disponible, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de las semanas, trabajando, haciendo las cosas, y ese término se ha usado mucho este tiempo, ¿no? Y trasladando a nuestra experiencia personal, Eber, parece que esto generó un estrés en nuestra vida porque así como esperamos que el otro esté disponible 24/7, también nosotros terminamos activos, entre comillas, 24/7. Parece que eso se ha hecho como una seña de nuestra sociedad actual. Todo el mundo tiene que estar atento a todo lo que sucede todo el tiempo y en todo el mundo. Hay personas que están conectadas a diferentes canales de la televisión, de la radio, expectantes de lo que está sucediendo al otro lado del mundo, porque como se ha vuelto una sociedad globalizada, pensamos que todo eso nos puede impactar. Si algo sucede en Japón o en China o en la India o en Brasil, pensamos que eso nos va a impactar. De alguna manera sí, indirectamente, pero todo el tiempo estamos vigilantes de todo lo que sucede. Y como decías, ¿no?, estos elementos, estos aparatos, equipos como los teléfonos, todo lo que ahora ayuda a la rapidez, sin embargo, pareciera que nos está trayendo cada vez más ansiedad y nos está quitando el tiempo. Lo que debería ayudarnos a elaborar mejor una coordinación del tiempo, nos está quitando el tiempo. Y eso está generando más ansiedad. Es verdad. Nosotros estamos en un momento durante el día, en el otro lado del mundo están de noche. Cuando nosotros queremos descansar, los otros están despiertos y algunas veces tenemos contactos aún laborales con otros lugares y termina eso generando una ansiedad, un estrés y una necesidad imperiosa de descanso, ¿no? Y ahora vamos a ir a la Biblia un poquito porque parece que el ser humano se olvida los principios de cómo el Dios creó al ser humano. Estoy diciendo, digamos, se olvida en el sentido de que todos muchas veces dejamos de aprovechar esa bendición que Dios lo estableció. Gilmar, ¿qué podemos encontrar nosotros como un elemento previsor de este estrés de esta sociedad ya en la Biblia desde sus inicios? Sí, pastor, en la creación ya el Señor había dejado un día para el descanso, ¿no? Como Dios ya desde la creación del inicio de la humanidad, Dios ya coloca un día de reposo. Y voy a leer lo que dice Génesis 2, 1 al 3. Desde el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante, pastor, cuando analizamos la creación, Adán y Eva habían salido recién de la creación, ¿no? Habían sido creados el día viernes, ellos no tenían ningún cansancio, no tenían necesidad de descansar, pero ya el día siguiente Dios coloca un día para descansar. Sin duda Dios conocía la actividad del ser humano y la importancia de ver Dios el descanso para el ser humano, ¿no? Y coloca un día especial para que el hombre pueda descansar. ¿Qué significa, Ever, para nuestra sociedad que Dios haya establecido un día de descanso antes de que el ser humano esté cansado? Ya lo mencionó algo, ¿no, Gilmar? Bueno, normalmente nosotros usamos este texto con fines teológicos y doctrinales, ¿no? Para enseñar una verdad sobre el sábado, lo cual es correcto. Sin embargo, a veces descuidamos el elemento existencial. Dios quería que el ser humano descansara. Independientemente de su religión, o sea, aquí está hablando de la necesidad del ser humano. Justamente, ¿no? Justamente. Y la verdad es que este descanso de Génesis 2, 1 al 3 tiene dos dimensiones. Uno, la búsqueda de la santidad, pero otro, la búsqueda de la comunión. La comunión entre seres humanos que nos ayuda realmente a descansar. Cuando estamos en comunión con nuestro prójimo, podemos realmente descansar de nuestras ansiedades, de nuestras angustias, del estrés. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tener la certeza de que otra persona está con nosotros compartiendo nuestra suerte, nuestras angustias, y así podemos caminar poco a poco, ¿no? Juntos. Y eso es importante, la comunión con los seres humanos y con nosotros mismos, ¿no? Hallamos paz. Y Dios lo había previsto ya desde el inicio. ¿Y cuán importante es ese espacio durante la semana de trajines, de actividades, de estos 24/7, de estrés? Y esto es lo que estamos comenzando a ver ahora en este trimestre, ¿no? La importancia de ver la previsión que Dios había hecho para el ser humano. Hay una experiencia interesante en la Biblia de un hombre que puede reflejar la realidad nuestra también, de un profeta o en realidad asistente del profeta, Baruch, en Jeremías. ¿Cómo es esta experiencia, Ever? Bueno, Baruch era un escribano, quiere decir un secretario personal que se ocupaba de escribir las profecías que el profeta Jeremías recibía de parte de Dios. Es una cosa interesante. La verdad es que Baruch era un hombre bastante fiel y era un hombre educado, era un hombre noble. Él estaba relacionado con funcionarios del rey Sedequías. Su hermano, el hermano carnal de Baruch, era un funcionario de la nobleza y probablemente también Baruch era de ese estilo, ¿no? Un hombre educado. Pero además, un detalle, no solo recibía lo que le dictaba Jeremías, compartía la suerte de Jeremías y él estaba muy angustiado, estaba mirando todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y él decía, la suerte que tenga Jeremías yo también la voy a tener. Y estaba angustiado, estaba estresado, estaba con el tanque vacío, el tanque emocional vacío. Y entonces Dios a través de Jeremías le manda un mensaje a Baruch y le dice, mira, le advierte dos cosas, no estés pensando que te vas a librar, pero tampoco ambiciones las cosas del mundo. Quédate Tal vez tranquilo. vamos a leer ese versículo. Estoy leyendo Jeremías 45:3, dice, y tú dijiste, ay de mí ahora que ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatiga, estoy de gemir y no he hallado descanso, una actitud de angustia, desesperación, y esa situación puede estar viviendo el ser humano actualmente. Sí, y además le dice, ¿no? ¿Buscas para ti grandezas? Le pregunta el mismo Dios, ¿no? ¿Tú estás buscando grandezas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sabías que era tu suerte cuando te unías a Jeremías? No estés pensando ahora doblemente, de repente si me salgo de aquí voy a encontrar otra cosa. Le advierte, ¿no? Y finalmente Dios le dice, mira, quédate tranquilo, yo te voy a dar descanso. Bien, Gilmar, ¿cómo podemos aplicar esta experiencia? Usted lo puede leer o ya lo leyó en Jeremías capítulo 45, todo el capítulo, son solamente 5 versículos. ¿Cómo esto puede aplicarse a la realidad de nuestra vida, Gilmar? Pastor, aquí a través de historia entendemos de que Dios está al control de todo, ¿no? Nosotros podemos estar estresados, afanados, angustiados por diferentes problemas en la vida, pero al final Dios tiene el control de todo y tenemos que nosotros ir a Él y Él, como dice acá en la palabra de Dios, le entregará descanso a las personas que le busquen, ¿no? Cuando nos encontramos con Dios, cuando vamos a Él,
es donde podemos encontrar confianza, seguridad en medio de las dificultades que podemos estar pasando y como resultado encontramos descanso para nuestra vida. Para mí me resulta alentador también saber que aún aquellos que estuvieron en un contacto bien directo con el Señor, también sentían la parte humana digamos, a veces uno puede sentir hasta pecaminoso el creer de que uno está desanimado, que está con un poco de angustia, pero lo errado es apartarse de Dios y creer que no hay solución. Lo correcto es reconocer la voz de Dios y acudir a esa invitación que Él nos hace, porque humanamente vamos a sentir en algún momento tal vez ese peso de nuestra responsabilidad como padres, como personas que tenemos a cargo a alguien o por proyectos que no están realizándose, aún en la misma iglesia muchas veces, pero tenemos ahí el respaldo del Señor que nos dice que Él está al control de todo, ¿no? Sí, y es tal el respaldo que Dios eligió, no solamente una palabra que nosotros la conocemos y la hemos usado, se la usa mucho también, incluso hasta en el contexto secular, Shabbat, ¿no? Los judíos la usan mucho al ponerse el sol el viernes, ¿no? Shabbat Shalom, ¿no? Sábado de paz, ¿no? Feliz sábado, nosotros lo entendemos. Pero había otros verbos también en hebreo, en el Antiguo Testamento, que invitaban al descanso. Pero antes de ir a eso, Ever, vamos a ir a una pequeña pausa y luego al regresar nos vas a ilustrar un poquito cuán importante era el descanso y cómo Dios de diferentes maneras invitaba a su pueblo al descanso en el Antiguo Testamento. Y luego Gilmar nos va a hablar un poquito del Nuevo Testamento también y vamos a ver cuán interesado el Señor estaba en el descanso de su pueblo. Vamos a una pequeña pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de vuelta con nuestro tema, cómo vivir en una sociedad 24/7. Hemos conversado sobre cómo Dios ya había previsto un momento de encuentro, un momento en el que como seres humanos nosotros podemos tener descanso durante la semana, un día dedicado al descanso y a la comunión con Él. Por otro lado, también vimos una situación de una persona que estaba completamente comprometida con el Señor, con el caso de Baruch, angustiado, pero también recibiendo la invitación de confiar en Él. Ever nos estaba comentando sobre cómo Dios invitaba a su pueblo al descanso a través de diferentes formas, con términos inclusive específicos del Antiguo Testamento. Por favor, Ever. Sí, aquí hay algo más que simplemente la palabra que nosotros le encontramos mucho sentido, que es el Shabbat, que denota por excelencia el término del descanso, que es el descanso semanal del séptimo día. Pero además hay otras palabras que tienen que ver con el descanso físico, como por ejemplo el shakat. Shakat significa detenerse para descansar, tomarse un tiempo, ¿no? Había otras palabras como el nuaj, por ejemplo, que tiene que ver con el estar tranquilo, ¿no? Cada una de las acepciones o de los sentidos relacionados al descanso están descritos. Hay por lo menos unas 6 palabras, ¿no? El shakat, el nuaj, ragá, por ejemplo, que tiene que ver con el dormir, descansar del sueño, ¿no? El dormir. Y eso nos da a entender que para Dios, para el Señor, es sumamente importante el descanso físico de cada persona, porque es como que ese momento renueva las fuerzas y es tan importante porque así como el Señor renueva su misericordia cada día, también quiere que nosotros renovemos nuestras fuerzas morales, físicas y espirituales cada día. Y cuán importante y cuán necesario es para esta sociedad 24/7, ¿no? Recuerdo un texto, y Gilmar nos va a hablar un poquito más sobre esto. Jesús también en algún momento llamó a sus discípulos y les dijo, vengan y descansen. ¿Qué más podemos encontrar en el Nuevo Testamento, Gilmar? Bueno, pastor, igual hay algunos términos en griego que van a hablar sobre el descanso, ¿no? Como está el término anapauo, que significa descansar, relajarse. Esta es la invitación que Jesús hace a sus discípulos, ¿no? De poder ir, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, de renovarse, de relajarse. También hay otro término, el gesichazo. Es un término también griego que habla acerca de la experiencia de los discípulos después de la muerte de Jesús. Ellos descansaron, dice el cuarto mandamiento. Esa palabra descansar también está hablando ese término griego. Y la otra palabra que vemos en el Nuevo Testamento es catapao. Esto se describe en Hebreos 4 cuando se describe el día de la creación, el séptimo día de la creación. Utiliza este término, ¿no? Catapao,
que significa hacer cesar, brindar descanso, descansar. Y lo que usted decía, pastor, ¿no? Jesús en Marcos 6:31 menciona esa invitación a los discípulos. Después de haber recorrido en misión, ellos llegan donde Jesús y Jesús los invita a poder alejarse de la multitud y a poder descansar, encontrar paz a pesar del trabajo que estaban haciendo para Dios. Jesús ve conveniente que los discípulos descansen, o sea, la importancia del descanso. A pesar de estar haciendo una buena obra, el ser humano también necesita un descanso. Muy bien, querido amigo, querida amiga, si es que no te aprendiste todas las palabras del hebreo y del griego para descanso, por lo menos quede la certeza de que Dios ha buscado la manera de decirnos que nosotros tenemos momentos que parar, tenemos que descansar, ese descansar no es solamente dejar de hacer las cosas, sino inclusive cambiar de actividad. En algunos casos significa volvernos a encontrar con aquel de quien nos hemos alejado, en este caso de Dios. Y hay una experiencia que puede también ser la experiencia del ser humano, y vamos a terminar casi reflexionando sobre este caso de un hombre que se aparta de Dios y él dice: yo voy a vivir como extranjero, voy a vivir errante, y yo lo comparo ahí como que muchas veces nosotros terminamos viviendo como este hombre. El nombre es muy conocido, ¿no? Es la experiencia de Caín, ver cómo nosotros eso podemos aplicar para la realidad de la sociedad moderna. En Génesis capítulo 4, versículo 6, habla de que Caín quedaría errante y extranjero. ¿Y por qué? Porque él presentó una ofrenda que no era agradable para Dios. Él sabía que no lo era y él prefirió depender de su propia fuerza, de su propia sabiduría, y como resultado él llegó a estar como escapando de Dios. En realidad él prefirió vivir escapando de Dios y eso no le dio descanso. Ninguna persona que viva escapando de Dios tendrá realmente descanso. Tal vez tendrá momentos de fugaz alegría, pero será superficial. Y esto fue lo que sucedió con Caín. Y nuestra sociedad ahora está siendo reflejada justamente por la actitud de Caín, siempre buscando momentos de felicidad superficial a través de muchas cosas y escapando de Dios, cuando en realidad... Y ese elemento que mencionas, Eber, por ejemplo, leyendo el versículo 17, dice: conoció a su esposa, dando a entender una relación íntima de pareja, y la cual concibió, dio a luz un hijo llamado Enoc y edificó una ciudad. O sea, no era tampoco una persona que estaba en la miseria. O sea, él tuvo sus éxitos, fue creando, fue creciendo. Era un hombre emprendedor. Era un hombre emprendedor, estaba teniendo un linaje, y edificar una ciudad en esa época significaba que las cosas iban bien, pero estaba errante y vivía de manera vacía. Diríamos, en este contexto del descanso, él no tenía paz, no tenía descanso. Y lo que tú decías, ¿no? Que el ser humano puede estar viviendo en una situación así. Así es. La verdad es que no hay forma de tener verdadero descanso lejos de Dios. Creo que esa, digamos, sería el resumen de la vida de Caín. Caín escapó toda su vida del Señor y nunca tuvo verdadero descanso. Bien. Gilmar, ¿qué consejo le podemos dar a nuestra audiencia y nosotros mismos también en relación a todo esto, a todo lo que hemos visto ahora? Estamos ya casi en la parte final, después vamos a tener unos minutitos para el cierre, pero cerrando tu participación. Bueno, pastor, en la historia de Caín nosotros podemos, muchos de los que estamos escuchando, identificarnos, ¿no?, con esta experiencia. El Señor nos llama a poder encontrar descanso en Él, y si nosotros hacemos lo que hagamos, busquemos de pronto emprender cosas, pero si estamos lejos de Dios, sin duda al final de la noche, cuando estemos en nuestra cama, no vamos a tener la paz que realmente necesitamos en nuestra vida. Solo a través de Dios podemos encontrar esa paz, ese descanso. Bien, como pastor nosotros hemos tenido experiencias con gente diferente. Yo he tenido experiencias personales con algunas personas que dicen: no, yo lo tengo todo materialmente, me fue bien, diríamos, no hay una necesidad básica o que ellos dijeran que me falta algo, pero terminan reconociendo que no están completos, no están felices, porque no encuentran ese descanso. Y la recomendación sería primero volver a este propósito original de Dios, tomar un día para encontrarse con Él, aprovechar los momentos de volver hacia Él, hacia su palabra, y encontrar esa paz.
Vamos a una última pausa y luego por favor les voy a pedir, Ever y Gilmar, que ustedes nos hagan un cierre para concluir este tema. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, cómo vivir en una sociedad 24/7. Y esperamos que haya sido de utilidad y que nos ayude a aprovechar esa bendición que el Señor nos da de volvernos hacia Él, de encontrar paz en su compañía. Gracias, Gilmar, por estar con nosotros, por compartir este momento, y queremos dejarte unos segunditos para despedirte. Bueno, pastor, solamente decir que la única manera de encontrar descanso es ir a la presencia de Dios. No hay otra manera donde nosotros podamos encontrar esto. Esto lo vemos en la vida de Jesús. Jesús, con un itinerario grande, él cada mañana, antes que salga el sol, dice la Biblia, iba a la presencia del Padre y él encontraba descanso, fuerzas para poder encarar su ministerio. Bien, Ever, igualmente gracias por estar con nosotros en este momento, y tus palabras finales, por favor. Bueno, tal vez para la audiencia recordar un texto de la Biblia que lo repetimos muchas veces, Mateo 11:28. Es una invitación de Jesús. Si nos acordamos que estas lecciones tienen que ver justamente con la invitación de Dios al descanso y también la invitación que Jesús nos hace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación es importante para ti y para mí, en medio de un mundo tumultuoso que exige nuestra atención y nos demanda estar pendientes todo el día. Podemos descansar en Cristo Jesús. Amén, es así. Y yo quiero terminar leyendo Salmo 84, versículo 2, que es una resolución del salmista y que puede ser también una resolución nuestra. Anhela mi alma, dice, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Quiere decir estar en la presencia del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando nosotros nos acercamos a Él y recibimos esa invitación de descansar en Él, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, y que el Señor pueda darte esa alegría, ese privilegio, querido amigo, querida amiga. El Señor te bendiga.